y bájenlos, porque en un momento más los borro. Entonces vamos a subirlos. Y a ver, déjenme revisar aquí algunos libros de resistencia de materiales en los que pues, puedan utilizar para sus... Déjenme, los acabo de conseguir algunos, pero bueno, a ver, vamos a revisar por aquí. Bueno, es que en esta lab que tengo, aquí tengo pocos, no tengo muchos. Déjenme subir algunos que estén bonitos, porque hay unos que están escaneados, pero no se alcanzan a ver. Pues les voy a subir, hay uno que, naturalmente, hay varios bonitos, en mecánica de materiales les voy a subir el Gibeler. Déjenme ver la octava edición. Estos libros están en español, pero también los puedo subir en inglés si alguien los requiere. Déjenme ver cuál está bonito. Esta es la edición, la octava. Vamos a subirle el Gibeler de mecánica, la octava edición. Les voy a subir también el otro de resistencia de materiales, que es un libro viejito, que es de la editorial de la UNAM. Es un libro que, bueno, hay dos tomos, el que voy a subir es el tomo 1, y es de Eduardo Perschar. Es un libro que tiene dos tomos, el tomo 1 pues es prácticamente resistencia de materiales, y el segundo es... el primer tomo pues es prácticamente diseño y muchos ejemplos de resistencia de materiales. Y el segundo es el bueno, el segundo es mucho análisis numérico. Utiliza diferencias finitas al final, hace análisis para placa, para elementos flexibles, ¿sí? Todo el análisis que nosotros realizamos prácticamente hasta octavo semestre, todo el análisis es rígido, ¿sí? Cuando llevan estructuras de acero, ahí algunos profesores les dan elementos flexibles. Pues la diferencia, bueno, es bastante, lo más real, pues es lo flexible, con respecto a lo rígido. O lo rígido, pues lo van a encontrar en cualquier libro por lo regular, pero el análisis flexible no. El análisis flexible, bueno, pues sí es más, es lo real, es lo que se usa, ¿no? Afuera, pues es lo que, inclusive los softwares que uno utiliza, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con un análisis flexible. Pues aquí subí el mod, el Gibeler y el Eduardo Percha. Ahorita buscamos algún otro para que pues tengan de dónde. Estos libros también varios de estos los pueden encontrar en internet, buscándolos pues en Google, pero a la hora de bajarlos, pues sí necesitan tener un antivirus, porque si no, pues puede haber problemas, ¿no?
puede desconfigurar su lab o donde lo tenga, ¿no? Entonces, pues aquí les voy a subir algunos, ya llevo tres, déjenme buscar algún otro bueno de resistencia de materiales, o no sé si alguien tenga alguna bibliografía que por ahí hayan encontrado, la pura, el puro título, y que crean que está bueno, y pues buscarlo y pues lo podemos subir, ¿no? Déjenme ver por aquí. El que a mí me gusta mucho es el Singer. Yo los que uso más es el Eduardo Percha, el Hibeler, y bueno, este que está aquí, ¿no? El Singer. Hay muchas ediciones, yo tengo las viejitas. Se ve feo, se ve muy maltratado. Déjenme ver otro. Los libros, por ejemplo, de los de Himmler, ¿qué es lo que más varía entre ediciones? Bueno, lo que pasa es que los actuales, no, muchos de estos no te manejan muchas deducciones, te lo enfocan directamente a ejemplos, ejercicios. Los libros de los 70 pues, te traían hasta diagramas de flujo, ¿no? ¿Para qué? Pues para programar este tipo de ejercicios. Entonces te traían tu diagrama de flujo y a algunos traían la forma en cómo los podías programar. Entonces los libros de los 70, 80 pues traían mucho de esto. Y naturalmente pues también mucha teoría, ¿no? Mucha teoría, pero pues, los actuales, revísenlos, pues, sí les trae teoría, les trae ejemplos y bueno, todavía hay unos que hasta les trae eh, pues, el procedimiento, ¿no? Les trae procedimiento, ya hay paso uno, paso dos, ¿no? Eso es lo que algunos traen. Pero hay libros que yo he encontrado viejitos de los 80 en los que pues, les trae hasta, les digo, les trae los diagramas de flujo, ¿no? Les trae todo eso. Entonces, se programaba mucho los libros de resistencia de materiales. Si alguien conoce por ejemplo, al doctor, el que hizo la tridilosa, Eberto Castillo, pues están buenos, ¿no? Él tiene una edición muy grande de libros que él editó, desde estática hasta pues su creación de tridilosa, ¿no? Entonces, si alguien los encuentra, pues están bastante buenos, ¿no? También están los de González Cuevas, por ahí aparecen algunos de resistencia de materiales, ¿no? Son como del 80, entonces pues está bueno. Este que le subí del Eduardo Perchar es un profesor que da clases en la UNAM, entonces pues bájenlos, ¿no? No sé si quieran algún otro por ahí, te los voy a borrar más al rato, ya los subí, y pues chequenlos, ¿no? Están buenos, eh, a ver, déjenme ver si tengo por aquí algunos. Es que los tengo desordenados, no los tengo, los tengo ahí todos revueltos entre libros de resistencia, análisis estructural, estática, ¿no? Algunos libros de acero, de concreto, entonces, pues sí se me hace un poco complicado. Tengo algunos cuantos, solo los que uso, los tengo en sus carpetas de cada periodo escolar, pero no los tengo todos, o sea, no, algunos los quito porque, bueno, sí, es bueno bajarlos, revisarlos y ver qué libro está bien. Revisar todo, pues no, está complicado, ¿no? Hay muchos, los pueden bajar, pero sí teniendo un buen antivirus, ¿no? Pues no sé, bueno, tengo algunos en inglés, ahorita los que subí están en español, pues no sé si alguien guste algún otro, lo podemos revisar, ¿no? O no sé si tengan alguna pregunta sobre la tarea. No hay, alguien por ahí me envió un mensaje, un mensaje de que tenía dudas en las condiciones de frontera de ciertos ejercicios. No sé si por aquí está el compañero. O podemos pasar a ver torsión, ¿no? Podemos pasar a ver torsión.
Torsión en general es un tema que se usa mucho para los ingenieros mecánicos, ¿sí? Los ingenieros mecánicos que, bueno, ahí diseñan tubos lisos y, bueno, pues es para, muchos de ellos es para maquinaria, ¿no? Desde generar los ejes hasta colocar los engranes, ¿no? Pues ahí revisan torsión. Para nosotros lo que usamos, pues es a lo mejor, en vez de torsión, sería un poco de diseño de tuberías de pared delgada. Y ahí es en donde se ve un poco de torsión. Eso lo usan mucho los hidráulicos, ¿sí? En el caso nuestro, pues nos interesa torsión, pero no para elementos circulares. En el caso de elementos circulares, pues voy a abrir el archivo. Si no hay duda, pues bueno, vamos a ver una parte de torsión. Y bueno, el término de torsión pues, se refiere a, precisamente, pues vamos a generar, en vez de torsión le podemos llamar un par de torsión, porque pues en algún elemento, esto se usa mucho en mecánica, para los ingenieros mecánicos, que diseñan ejes, cualquier tipo en donde pues haya algún rotor. Entonces aquí torsión se refiere a la carga de un miembro que tiende a hacerlo girar o torcerlo. Semejante carga se llama par de torsión. Lo podemos conocer como momento torsional, par de torsión o simplemente par, ¿sí? Y es cuando se aplica un par de torsión a un miembro, se desarrolla un esfuerzo cortante en su interior y se crea una deformación torsional. El resultado es un ángulo de torsión de un extremo del miembro con respecto al otro. Y bueno, aquí lo definen precisamente el par de torsión como la fuerza multiplicado por la distancia, ¿sí? El par de torsión se expresa en unidades de fuerza por distancia. Entonces, pues, por ejemplo, aquí trae el primer ejemplo, pues es prácticamente la pura definición, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las llaves, ¿no? Cuando queremos generar, eh, digamos, aflojar un tornillo, ¿no? Un tornillo para la llanta de un automóvil. Está el tornillo, pues le metemos ahí un eje, ¿no? Algo que entre sobre el tornillo, pues giramos. Entonces, lo podemos ver, alguien lo puede sentir de cierta forma aplicando los dos brazos. Es más fácil que solo aplicando una fuerza en un extremo, ¿sí? Y bueno, este tipo de torsión, pues va a depender de la distancia. Entre más lejos la distancia, entre más larga la distancia, pues se genera un momento torsionante más grande, ¿sí? Por eso es que, pues si alguien ha intentado, digamos, abrir o aflojar un tornillo de una llanta, si uno utiliza una cruz, estas de acero, en donde se meten los tornillos, pues bueno, por lo regular, un mecánico pues está bastante apto como para cuando lo ve, pues genera un torsor más grande metiéndole un tubo a la cruz. ¿Sí? Lo que está haciendo es pues generar más distancia. Y eso va a hacer que pues aflojarle el tornillo pues de una forma más fácil, ¿no? A que si nos vamos acercando a la cruz. Entonces, pues aquí se ve precisamente que el par de torsión pues, depende fuertemente de la distancia, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de ver torsión. El más común pues es este, ¿sí? Y bueno, aquí pues, nada más estamos calculando el par de torsión en la llave, precisamente aquí aparece, ¿no? Calcular el par de torsión de la llave y, a ver, déjenme ver si por aquí aparece la figura. Esto lo saqué del libro que acabo de subir. Y bueno, aquí nada más pues estamos multiplicando la fuerza, que son 50 newtons, por su distancia. En este caso, pues estamos dando en newton por metro, ¿sí? Claro, en algunos ejercicios lo podemos aplicar para elementos de vigas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Imagínense que tienen por aquí, voy a hacer un dibujo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante, imagínense. Uno está acostumbrado a analizar vigas de la siguiente forma. ¿Sí? Elementos que están en el plano.
dibujar aquí una. Aquí está la viga. Y tenemos en este caso cargas en el sentido, y bueno, ahí podemos suponer que sean cargas gravitacionales. Cargas gravitacionales. Sí, supónganse que tenemos precisamente una carga gravitacional. Podemos ejemplificarlo rápidamente con una carga puntual. Entonces vamos a colocar una carga puntual. Esta viga, naturalmente, está trabajando en el plano, ¿sí? Y lo único que estamos generando aquí, pues son ya pueden ser, bueno, aquí no hay fuerza axial, pero es fuerza cortante y momento flexionante. Imagínense que ahora le voy a generar a esta viga una torsión. ¿Cómo la estaríamos calculando? O bueno, ¿cómo lo estaríamos imaginando? Voy a intentar graficar una viga en R3, ¿sí? Entonces voy a generar mi eje coordenado R3. Por aquí. Y voy a generarle un momento torsionante. Porque creo que se va a acabar la hoja, por eso no me da permiso. Dibujar. Entonces, no sé si se imaginen ustedes una viga que esté trabajando a torsión. ¿Qué tendría que ocurrir? Yo voy a dibujar mis ejes verticales. Aquí voy a colocar mis ejes ortogonales, mi eje vertical, mi eje horizontal. Y vamos a darle pues el eje Z. Entonces ahí va a estar el eje Z. Y vamos a dibujar la misma viga. Pues no voy a traer la viga, pero ahora la voy a pegar en R3. Entonces imagínense, en el extremo del lado izquierdo va a estar empotrada. ¿Vale? Ahí está la parte de la viga, pero ahora la voy a continuar. Voy a sacar la viga, pero ahora en el eje, bueno, le voy a nombrar ejes. Voy a hacer un sistema coordenado derecho. ¿Sí? Un sistema coordenado derecho. A ver, déjenme ver cómo la dibujo, porque ahora no me va a permitir hacer tengo que colocar ahora muchas líneas. Imagínense que esta viga ahora sale del plano vertical. Lo voy a sacar del plano vertical. Ahí está. Y le voy a colocar una carga puntual, pues en el extremo. Entonces ahí le voy a colocar ahora la carga puntual. Supóngase que está empotrada en el lado izquierdo. Entonces aquí la voy a colocar.
mismo aquí. Y la yo creo que mejor la pongo porque no me la pega, no sé dónde queda. Voy a colocar la carga puntual. Listo. Ahí. ¿Sí? Entonces, imagínense, ahí está la carga. ¿No? Ahí está la carga. Entonces, en este caso, pues si ya la viga ya cambia, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le voy a colocar nodos para poder distinguir. Entonces, voy a colocar nodos. Pues el nodo A es el que está pegado al eje coordenado. Y los siguientes le vamos a llamar B. Y le llamamos C. Ahí está. Pues ahí están los ejes coordenados, perdón, los nodos. Y por ejemplo, para este caso, colocar también sus su empotre. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso para analizar esta viga, la viga, digamos, CB, la vamos a analizar normal. ¿Sí? Voy a colocar aquí los ejes. Este va a ser el eje X. El vertical, pues que sea el eje Y. Y el perpendicular le vamos a llamar Z. Vamos a llamar Z. Y entonces, para hacer el análisis, por ejemplo, para esta viga, el elemento CB la analizamos normal, la vamos a analizar normal, como estamos acostumbrados, ¿no? Podemos ver el análisis de la viga CB pues, en el plano XY, perdón, en el plano ZY. ¿Sí? Lo podemos ver como que estamos viendo en el plano ZY. En cambio, el elemento AB, bajo la carga puntual P, le estamos transmitiendo una torsión a la viga AB. ¿Sí? Esto pues, es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se analiza una viga bajo torsión. Este pues, ejemplo, bueno, pues es más claro cuando estamos viendo elementos de torsión bajo cargas torsionales. Qué bueno estar viendo, pues, ejemplos de tuberías circulares redondas, o, bueno, que sean sólidas o que sean huecas. Pues este es un ejemplo clásico que, bueno, lo analizan un poco más en profundidad, pues cuando lleven análisis estructural. ¿Sí? Esto se ve un poco más porque, bueno, ahí ven secciones en R3, vigas en R3. ¿Sí? Entonces ahí se ve la torsión que le va a generar la carga P al elemento AB. No al elemento AC, pero sí al elemento AB. Bueno, ¿qué otra parte?
Ahora, bueno, en este caso ahora lo que aquí viene, pues es una parte, déjenme revisar este tema, porque a mí lo que me interesa es la torsión en elementos viga, ¿no? O en elementos, bueno, en elementos viga es más común, ¿sí? Pero para ver esa parte, pues necesito deducir algunas otras, por ejemplo, en el caso que ahí están viendo, si están viendo la parte de una, vamos a ver qué pasa con el esfuerzo cortante de torsión en elementos de sección transversal y circulares. Es como que el primer tema, ¿sí? Y tenemos que deducir la ecuación para calcular el ángulo de torsión, qué tanto se deforma. Por eso es que aquí aparece en la pantalla pues un tubo circular en donde en un extremo lo estamos fijando y en el segundo extremo podemos suponer que hay una fuerza aplicada T, que es un giro, aunque en el diagrama tiene dos fuerzas torsionales en los extremos, solo nos interesa un extremo, ¿sí? Solo supónganse que en el lado, en la parte trasera de la sección circular, eh, lo estamos empotrando y la parte frontal estamos generando pues ahí un par de torsión, unas fuerzas que va a hacer que el elemento gire. En este caso, pues vamos a ver qué ocurre con las paredes, digamos las paredes externas, que es lo que nos interesa. La ecuación se va a valer algo parecido como cuando estábamos viendo la parte de esfuerzos para un elemento en el que va a depender del eje neutro. En este caso va a depender de la parte del centroide de la sección circular, ¿sí? Entonces aquí aparece en la parte, bueno, a un lado, en la parte derecha, pues los esfuerzos cortantes. Ahí están tau, ya sea que esté en la pared, en la pared horizontal o en la pared vertical. Tenemos que definir la longitud del elemento. Vamos a hacer un corte transversal a la sección circular. Ahí aparecen dos cortes perpendiculares que pasan por el centro de la sección circular y le estamos generando una deformación, de tal forma que el punto en A, cuando le aplico una fuerza, voy a estar señalando ahí el punto en A. Cuando le aplico una fuerza, ¿qué le pasa a ese punto cuando le estoy generando torsión? Pues ese punto A va a pasar a un punto B. Este punto B, ¿sí? Y precisamente vamos a cuantificar de alguna forma la deformación angular. ¿Cuánto vale teta? Eso es lo que vamos a buscar. Ese valor lo vamos a necesitar porque va a depender naturalmente de las fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a definir, aquí está definiendo precisamente gamma, que es la deformación, la separación que hay en la pared externa. Perdón, gamma es el ángulo, es la deformación angular. La deformación angular en el sentido longitudinal y teta es la deformación angular en el corte transversal. ¿Sí? Pues vamos a ver qué ocurre. Aquí está un corte, y aparece un corte de la distribución de esfuerzos, del esfuerzo cortante en la sección circular. Naturalmente, conforme nos vamos acercando al centroide de la sección circular, pues el esfuerzo va disminuyendo. Pero conforme se vamos alejando, el esfuerzo más crítico, en este caso va a ser T máxima. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Precisamente en la cara externa. En la cara externa de la pared. Y pues ahí aparece un diagrama de esfuerzos. ¿Sí? Vamos a definir esta parte. Como el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, podemos decir, porque creo que aquí,
revisar. Dice, como el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, podemos decir que el esfuerzo máximo ocurre en la superficie externa. El esfuerzo varía linealmente con la posición radial R, R pues es el radio, y que en el centro del esfuerzo es cero. Si ahí aparece el diagrama, entonces el esfuerzo máximo lo podemos calcular como T por C entre J. J es el momento polar de inercia de la sección transversal y C es el radio de la sección transversal. T es la fuerza que le estamos aplicando. Aquí le llamamos par de torsión aplicado en la sección de interés. ¿Sí? Bueno, aquí aparece el momento polar de inercia que lo podemos calcular con la siguiente fórmula, que es el momento polar de inercia para una sección circular. ¿Sí? J lo vamos a poder calcular como pi por diámetro a la cuarta sobre 32. D es el diámetro, es decir, lo podemos definir como 2 veces R. 2 veces el radio. Es el diámetro. Así podríamos calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo se le llama fórmula del esfuerzo cortante torsional. Sí, esta pues, prácticamente pues, es la fórmula. Y pues aquí aparece pues un ejemplo, ¿no? Para la llave de la caja mostrada en la figura 4.4, calcula el esfuerzo cortante torsional máximo en la parte media donde el diámetro es de 9.5 milímetros. El par de torsión aplicado es de 10 newton por metro. Entonces es prácticamente aplicarle la fórmula. Ahí estamos precisamente intentando aplicándolo a un perno, ¿no? Entonces ahí está la llave, ahí está la fuerza y aparece el brazo de palanca. Entonces el par de torsión lo podemos ver como F por D, la fuerza por la distancia, y le aplicamos nuestra fórmula. En este caso, vamos a calcular J, que es el momento polar de inercia, que bueno, aquí lo trae como pi por el diámetro a la cuarta. En este caso el diámetro vale 9.4 milímetros a la cuarta entre 32. Y calculamos los 800 milímetros a la cuarta. Y le aplicamos la fórmula. El esfuerzo máximo lo vamos a ver como la fuerza, que son 10 newton por metro, por C, que vale 4.75 milímetros, entre el momento polar de inercia. Aquí estamos haciendo la conversión de pues, la fuerza, ¿no? Que es 10 newton por metro, lo vamos a pasar a newton milímetro. Por eso es que aquí tenemos 10 a la 3 milímetros entre metro. Y bueno, esto nos va a dar 59.4 newton sobre milímetro al cuadrado. Y esto es 59.4 megapascales. Y entonces, bueno, esto es el máximo, ¿no? Porque estamos calculando la distancia más alejada. Entre más nos vamos acercando a la parte vertical, ¿sí? Del tubo que queremos hacer el par de torsión, pues nos va a costar más trabajo. Bueno, esta es la parte, déjenme ver aquí. Yo quería ver la parte de cómo deducir esta parte, el esfuerzo cortante y calcular el ángulo. Déjenme ver si por aquí lo pasé en algún otro Word. Déjenme checarlo. Aquí está. A ver, ¿no? Se los muestro. Voy rumbo a calcular primero elementos de sección circular para después ver la parte de torsión en elementos no circulares. ¿Sí? Si ustedes revisan algún manual, cualquier manual, por ejemplo el manual IMCA, pues ya les trae todas las propiedades, pero son elementos rolados en caliente. Son perfiles en los que ya las propiedades
ya están calculadas, ¿sí? De alguna forma. Entonces, ustedes abren el manual y ya les trae muchas propiedades de esos perfiles. Pero, ¿qué pasa cuando en las obras, pues, de repente eh, tienen que generar algún perfil que no sea un perfil rolado en caliente? Es decir, un elemento que sea de una sola pieza. Entonces ahí van a cortar placas, las van a estar soldando, ¿sí? Y bueno, para calcularle las propiedades, pues tiene uno que hacerlo de cierta forma a mano. Aunque sí existen algunos programas en Excel, ustedes los pueden conseguir y meter las secciones, los espesores, y les van generando todas las propiedades. Eso sí existe, ¿no? Eso sí se puede hacer. O la otra es desarrollarlo uno propiamente pues, en un Excel, ¿no? Bueno, se va a acabar el tiempo, ahorita nos volvemos a unir, ¿sí? Y continuamos con esta parte de, vamos a calcular el ángulo en un elemento circular sólido y vamos a calcular sus propiedades. Algunas propiedades que tenemos que tener para aplicar torsión en elementos circulares, ¿sí? Entonces nos unimos en un momento más.